Hola, muy buenos días. Mi nombre es Vicente Aramburo Vizcarra. Me da mucho gusto participar en este séptimo Congreso Internacional de Educación Intercultural. Eh, soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, México, y el tema que voy a desarrollar, que voy a presentar, se llama Predictivos asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios. El concepto de rendimiento académico pues es un concepto ampliamente estudiado y es un tema sumamente complejo debido a los diferentes factores que inciden pues, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos que este concepto es el resultado del aprendizaje suscitado por la intervención pedagógica del profesor o la profesora y que se produce en el alumno. Sabemos también que no es un solo proyecto, no es el producto analítico de una única aptitud, sino el resultado sintético de una suma entretejida de diversos elementos que actúan en y desde la persona que aprende, tales como son los factores institucionales, los factores pedagógicos, los sociales y los sociodemográficos, que influyen en el rendimiento académico. Para medir los indicadores del rendimiento académico, pues fundamentalmente cómo se mide este rendimiento, tradicionalmente cómo se ha medido el rendimiento académico. Eh, es un reto, porque convergen distintas variables y formas de cálculo que dependen ya sea de los objetivos, de las materias, de cada profesor. Y pues sabemos que los indicadores más utilizados para el rendimiento académico son las calificaciones, o las pruebas objetivas o test o los exámenes estandarizados. Y pues tradicionalmente el rendimiento académico se expresa en una calificación cuantitativa o cualitativa, que si es consistente y válida, se debería reflejar en un determinado aprendizaje. Como lo comentaba anteriormente, los factores que inciden en el rendimiento académico, la literatura reporta cuatro: los factores institucionales, que tiene que ver con las características estructurales y funcionales que tiene cada institución. Por lo general, este tipo de factor institucional, pues sí se pueden manipular algunas variables para poder mejorar el rendimiento académico del estudiante. Otro es el pedagógico, que este también se relaciona con la función del profesor, que influye en gran medida en el rendimiento que tienen sus alumnos, con el tipo de planes de estudio, el currículum, los métodos de enseñanza, los insumos, etcétera. También el factor pedagógico es un factor que se puede, susceptible a poder mejorar o de intervenir para la mejora, ¿verdad? También tenemos el factor psicosocial, que son los rasgos de la personalidad que podrían estar asociados al rendimiento, la motivación, la ansiedad, la autoestima, el autoconcepto, etc. Y también los aspectos sociodemográficos que tienen que ver ya más con las variables de contexto, como es el sexo, el nivel socioeconómico, el grupo de la familia, el tipo de colegio, en fin, el capital cultural con el cual cuenta un estudiante. Estas variables sí son más difíciles de poder intervenir en la búsqueda de la mejora, porque muchas veces no están en las manos, ¿verdad?, del proceso educativo o de la institución educativa. Bueno, los objetivos de este trabajo es identificar las variables que explican en mayor medida el rendimiento académico de los estudiantes que realizaron exámenes estandarizados de matemáticas y contabilidad en una universidad pública mexicana. Y también es comparar el periodo de ingreso a la universidad, el turno en que asiste a clases el estudiante, las horas que le dedica al estudio, la situación laboral, el gusto por la lectura y el estado civil de los estudiantes con el rendimiento académico. El método, pues el estudio corresponde a un diseño retrospectivo, transversal, comparativo y se divide regresión. Los participantes tenemos que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, México, en los periodos escolares 2012-2 y 2013-1. Y la población de objeto de estudio son los estudiantes de primer semestre de las licenciaturas de contabilidad y de administración de empresas que realizaron los exámenes estandarizados de contabilidad
y de matemáticas. Y la muestra general, la muestra corresponde a una muestra intencional que fue conformada por 364 estudiantes, 194 son del periodo escolar 2012-2 y 170 del periodo 2013-1. Y las principales fuentes de información es el cuestionario sobre datos generales, se aplicó un cuestionario sobre datos generales y los resultados de los exámenes estandarizados de contabilidad y de administración. En este caso, pues la variable dependiente son los puntajes de los resultados de los exámenes de contabilidad y de administración, y las independientes pues son las horas de estudio por semana, el periodo escolar de ingreso, el turno en que el estudiante asiste a clases, su estado civil, su situación laboral y el interés, si cuenta con internet en casa. Es importante señalar respecto a una cuestión de contexto de la universidad, que el periodo de ingreso de la universidad depende del puntaje que saca el estudiante en el examen de admisión. El examen de admisión se aplica una vez al año, de tal forma que los estudiantes que sacan los más bajos puntajes, los más altos puntajes entran en septiembre y los que sacan menores puntajes entran en el mes de febrero. En cuanto al procedimiento, el procedimiento se realizó principalmente en dos etapas. Se diseñó y organizó la base de datos utilizando la herramienta SPS, y en la segunda etapa pues, se realizaron los análisis estadísticos, los cuales consistieron en descriptivos y principalmente el análisis de regresión lineal, utilizando el método de pasos sucesivos. Los resultados arrojan que en cuanto al examen de matemáticas, el modelo explica el 23% de la varianza. Los coeficientes beta que se muestran en la tabla que está en la presentación, que si el alumno pertenece al segundo periodo de ingreso a la universidad y asiste al turno vespertino, el aprovechamiento en dicho examen disminuye 0.419 y 0.265 unidades respectivamente. En cuanto al examen de contabilidad, el modelo incluye una solución de 3 variables que explican el 26% de la varianza. También los coeficientes indican que si el alumno ingresa a la universidad desde el segundo periodo de admisión y pertenece al turno vespertino, el aprovechamiento del examen de contabilidad disminuye 0.446 y 0.161 unidades respectivamente, mientras que si el estudiante dedica más horas al estudio, el aprovechamiento se incrementa 1.147. Pues como pueden ver, las variables más importantes que influyen en el rendimiento académico de acuerdo con las evidencias de este estudio es el periodo de ingreso a la universidad. En ese sentido podemos decir que el examen de ingreso a la universidad tiene validez predictiva, porque nos damos cuenta cómo los estudiantes que ingresan con más bajos puntajes también obtienen los más bajos puntajes en los exámenes estandarizados que se analizaron. Otra variable importante es el turno del estudiante. Nos dimos cuenta cómo el hecho de que los estudiantes del turno vespertino tienen más bajos puntajes, pues también tiene que ver con factores o con las variables de tipo socioeconómico, ya que muchos de ellos tienen que trabajar. Pues aquí se presenta unas disyuntivas institucionales que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio del proceso de admisión. Si se podría discutir la conveniencia de seleccionar al azar a los estudiantes que aprobaron el examen de selección, independientemente del puntaje obtenido. De tal forma se integrarían grupos de estudiantes con diferentes habilidades, aptitudes, niveles socioeconómicos y capital cultural. También sería un buen mecanismo para asignar el turno de asistencia a clases. Es una situación que desde el punto de vista institucional se podría discutir para mejorar los grupos y la conformación de los grupos con jóvenes de diverso capital cultural en este sentido. Y por otra parte, pues también el estudio puede aportar para la implementación de estrategias pedagógicas en el sentido de que los grupos más desfavorecidos, pues de alguna forma los profesores utilicen las estrategias más adecuadas para poder mejorar su rendimiento académico. En términos generales es eso, y muchísimas gracias.